Profesor, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Vivian Aleska Macero Marzara y en esta oportunidad voy a exponer las características de los seres vivos. Para ello tenemos la organización de los seres vivos, que se compone de elementos químicos esenciales conocidos como los bioelementos o elementos bioenергéticos. Los bioelementos son elementos químicos naturales que a través de una combinación selectiva participan con la constitución de funcionamiento de los seres vivos. Se organizan en componentes químicos más complejos que constituyen las bases que conforman de carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. La materia viva está organizada de distintos niveles, destacándose el químico, de células, tisular, el orgánico y el individual. Por ello, la célula es la parte más simple de la materia viva, capaz de realizar las actividades necesarias para la vida. Y asimismo, los procesos del organismo entero dependen del funcionamiento coordinado de las células que lo constituyen. El metabolismo. Se incorpora a un organismo, ingresa una red de reacciones químicas en las que se degradan o se utilizan para la constitución de compuestos más complejos. Los organismos necesitan materiales y energía para mantener su alto grado de complejidad y organización para crecer y reproducirse. Por ello, las moléculas y los átomos están formados para poder obtener el aire, el agua o el suelo. Por ello tenemos el anabolismo, que incluye reacciones químicas de construcción, es decir, que de la unión de las moléculas sencillas se obtienen moléculas complejas. El catabolismo incluye las reacciones de aislamiento o degradación de moléculas complejas o moléculas simples, que implica ruptura de enlaces y liberación de energía, que será almacenada en moléculas de ATP para ser utilizadas en algunas celulares. La homeostasis. La regulación de temperatura corporal el humano es un complejo homeostático. Cuando la temperatura del cuerpo se eleva para arriba de su nivel de normal de 37 centímetros de temperatura de la sangre es detectada por células cerebrales especiales que funcionan como termostato. Dichas células envían pulsos nerviosos hacia las glándulas salutares, que incrementa la secreción de sudor, evaporación de sudor que humedece la superficie del cuerpo, reduce la temperatura corporal. Cuando la temperatura del cuerpo desciende para abajo de lo normal, el cerebro indica que una serie de impulsos que constriñen los vasos sanguíneos de la piel reducen así pérdida de calor a través de superficies. Si la temperatura corporal desciende aún más, el cerebro empieza a evitar impulsos nerviosos hacia los músculos, simulando las rápidas contracciones musculares, conocida como escalofrío, un proceso que tiene como resultado generación de calor. La irritabilidad. La irritabilidad es la capacidad de un organismo o de una parte de sí mismo para identificar un cambio en medio ambiente y poder reaccionar. Y el movimiento son los seres vivos que definen como la capacidad de un organismo para poder moverse de forma libre y espontánea en el medio, dependiendo de la escala evolutiva o el crecimiento del animal.
y el método de desplazamiento no puede ser diferente. La reproducción. La reproducción es la transición, es una transición de información, es una transición informático-genética de su descendencia, así generar nuevos seres vivos es una de las características. Sin esta capacidad, los seres no podrían resistir en largo tiempo, generación tras generación. Se conocen dos tipos de reproducción, asexual y sexual. En la reproducción sexual siempre participa un solo progenitor. Por ejemplo, una planta puede solo reproducirse. Y en cambio el asexual, no, el sexual tiene que haber dos, tiene que formar dos o más para poder descender, ya que en la sexual requiere la participación de células reproductoras llamadas gametos. El gameto femenino, que es el óvulo, y el gameto masculino, que es el espermatozoide. Y ellos forman una unión, formando una célula llamada guioto para partir formando un nuevo individuo. Y la evolución es un proceso que resulta en cambios en el material genético del ADN. Es una población de durante el tiempo. La evolución es el resultado de las adaptaciones en los organismos que han adoptado diferentes ambientes, como pueden resultar genes alterados, rasgos nuevos o nuevas especies. Eso quiere decir que pasando los años nosotros vamos evolucionando, o otros animales, los animales van evolucionando al pasar de los años. Y así depende también de en qué ambiente están para poder evolucionarse y así tener unos nuevos genes, nuevos rasgos o nuevas especies diferentes que a otros. Gracias.